La presentación va a estar a cargo de David Felipe, ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias y coordinador de marketing de la región núcleo de Bayer. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por asistir, gracias a Presid por la invitación. Soy oriundo de Totoras, de acá cerca, así que no me quedo lejos. Trabajé en Córdoba, en lo que es Río Tercero, Montecristo, Altagracia y Córdoba Capital. Después trabajé en lo que es sur de Santa Fe, sureste de Córdoba y norte de Buenos Aires, así que por ahí voy a contar un poco mi experiencia sobre esas zonas en particular y sobre las malezas que están en esa zona. Espero que todos sean de este lugar, ¿no? Esta charla se llama Diversidad Futuro, Manejo Integrado de Malezas. Es una campaña global que tiene Bayer. Lo puse también a Sergio Cepeda, que es el coordinador de desarrollo de herbicida para Conosur, que es a quien pertenece esta presentación, y yo solamente hice algunas modificaciones para esta localidad. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Es diversidad de futuro, cuáles son nuestros 3 pilares y un poco de 2 productos en particular y algunos comentarios en sí de otros productos que tenemos. Cuando decimos que es la diversidad se practica, y cuando hablamos de diversidad se practica hablamos de 3 pilares fundamentalmente. El primero tiene que ver con todo lo que es el uso de herbicidas. Cuando hablamos de uso de herbicidas, tenemos que tener en cuenta primero a qué le vamos a aplicar un herbicida, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta identificar la maleza, identificar cómo es su bioecología o cómo se comporta, si es de invierno o de verano, si emerge a cierta temperatura o no. Y gracias a eso nos va a permitir actuar sobre ella en un momento oportuno, con una dosis oportuna. Y esa dosis debe ser la dosis adecuada de control, ¿no? Además tenemos que intentar en lo posible ir rotando modos de acción para no generar resistencia sobre esa maleza. Y después ya nos vamos a meter un poco en eso. También rotar cultivos. Cuando hablamos de rotar de cultivos es alternancias de diferentes especies, no solo de gramíneas y de leguminosas, sino también en diferentes épocas de siembra, ¿no? Rotar cultivos de invierno con cultivos de verano y agregar cultivos de cobertura, que realmente para el manejo de malezas ayuda. También hablamos de métodos de cultivo, como puede ser, ahí dice labranza, no se asusten, pero pueden ser algún tipo de control mecánico que nos ayude a controlar esa maleza. Por ejemplo, en sorgo de Alepo, si ustedes saben, se usan cuchillas verticales que no remueven el suelo, pero que sí trozan rizomas y hacen que el graminicida después actúe de una mejor manera y le sea mucho más fácil controlar, ¿no? Un método mecánico también puede ser una azada o una pala, también puede estar contemplado ahí. ¿Sí? Todo tiene la azada y la pala atrás de la camioneta. Las semillas fiscalizadas de alto vigor, no solamente porque tenga un buen crecimiento, un buen desarrollo y demás, sino porque también en muchas bolsas que uno compra por ahí puede venir alguna maleza o algún propágulo de esa maleza y contaminar nuestro lote. La distribución espacial del cultivo, eso nos ayuda a que cura el surco rápido. Hay variedades que son de crecimiento mucho más rápido. Por ejemplo, bueno, ya que, como ustedes saben, FN pasó a formar parte de Bayer también. 497, 450 tiene un desarrollo muy rápido y también ayudaría a lo que es la cobertura del entresurco rápidamente, ¿no? Y todo aquello que haga que el cultivo crezca fuerte y sano, o sea, tenemos que controlar enfermedades, insectos y nutrirlo bien. Y lo último, limpieza de máquinas. Todo aquel que vaya a ver algún ensayo, que vaya a ver algún lote problema, también eso incluye a nosotros. No entremos con la camioneta a recorrer el lote y si entramos con la zapatilla después sacudámosla afuera, ¿no? Pero bueno, esto no son estrategias por separado, sino que tenemos que hacer todas estas cosas juntas para lograr un manejo preventivo de la maleza. Además, bueno, hoy cómo estamos parados, digamos. Si vamos a hablar de rotación de cultivos, en Argentina hoy 20 millones de hectáreas son de soja, 4 millones son de maíz, 4 millones son de trigo y menos de 1 millón de girasol. Y después tenemos un montón de cultivos menores también, pero la relación de soja versus los demás cultivos realmente es impresionante. También tenemos baja rotación de modos de acción. Glifosato, es la mayor cantidad de hectáreas son aplicadas con glifosato. Después le siguen los hormonales, quizá por todo este crecimiento de malezas difíciles, 2,4-D, dicamba, ¿quién no le echa un poco de 2,4-D y dicamba a la mezcla para hacer un barbecho? Y después tenemos algunos productos como pueden ser las ALS. Las ALS que son bárbaras, son espectaculares, son de bajo costo y funcionan muy bien y tienen alta persistencia. También agregamos ALS.
Pero bueno, también están nuevos modos de acción que tenemos que usarlo. En realidad no son nuevos, sino que son productos que ya salieron anteriormente y hoy los volvemos a utilizar. Para que tengan una idea, creemos que desde Bayer hasta el 2025 no vamos a tener un nuevo modo de acción. O sea, 11 años acá. Estamos un poquito lejos. Pero sí vamos a tener modos de acción o productos que están siendo utilizados en otros países y acá se van a hacer un screening y se va a ver cuál se adapta a esta zona. Y obviamente van a haber nuevas formulaciones o productos viejos que van a decir, este lo usaba en algunos casos mi papá o lo usaba yo mismo, ¿no? Bueno, si hablamos del mapa, REM tiene un mapa muy bueno, que la verdad que es muy interesante. Coloqué este en la presentación. Quizás en esta zona, Sorgo de Alepo, Equinocloa Colona, Lolium, Bustinza, Lolium, Salto Grande, Lolium, Cañada de Gómez, Lolium. Vamos más al norte, San Justo, Lolium. Entre Ríos, Victoria, Lolium. Está casi en todo el país, excepto en el norte, que obviamente no va, pero sí en el sur y en el sudeste hay muchísimo Lolium. Y es un problema acá, es un problema en Uruguay y es un problema en Chile, digamos, y a nivel mundial. Además hay otras especies, como aparecen ahí, Amaranthus, que estaba abocado a una zona ahí del oeste de Córdoba o San Luis, y ahora lo tenemos también acá, muy cerquita. Amaranthus palmeri estoy hablando. Pero ya entramos en confusiones, no sabemos si es Amaranthus palmeri, Amaranthus híbrido, Amaranthus quitensis, o cuál es. De eso también vamos a hablar un poco más adelante. Pero bueno, la cosa se empieza a complicar. ¿Cómo aportamos desde Bayer? Desde Bayer estamos aportando con biotecnología, vamos a aportar con modos de acción, también vamos a aportar con biotecnología. Compró el semillero FN y también se compraron otras empresas en Brasil y en Paraguay. O se adquirieron, y obviamente vamos a tener la posibilidad de meter biotecnología en cultivares de soja. Y dentro de Bayer vamos a tener soja tolerancia a HPPD. ¿Alguien conoce cuál es un HPPD? El isoxaflutole. El isoxaflutole es un HPPD, el mesotrione es un HPPD o el tembotrione es un HPPD. Digamos. Y por ahí son productos que uno dice tienen muchísimo uso y son muy interesantes para todo el control de maleza que se está viniendo, ¿no? Adengo es un producto comercial que tiene un HPPD en la mezcla. Y después tenemos otra estrategia, va a ser glifo y tolerante a HPPD o tolerancia a HPPD, a glifo y a Liberty Link. Soja LL, igual que el maíz, ¿no? Además otras empresas están trabajando en esto, BASF con sojas Cultivan, Monsanto con soja Sten, Dow con soja Enlist, entre otras, ¿no? Así que se va a complicar un poco la cosa cuando nos equivoquemos en algún bolsón o en algún silo, ¿no? Esto es Estados Unidos, pero esta maleza está acá, esto es Amaranthus palmeri, esto ya es soja Liberty Link, que tiene la posibilidad de ser aplicada con Liberty y post-emergencia de la misma, ¿no? También estamos trabajando en Seifner. ¿Qué son Seifner? Son antídotos. ¿Qué hace el Seifner? Evita que el herbicida nos dañe el cultivo, pero sí sigue siendo tóxico para la maleza, ¿no? En el caso de los Seifner, Adengo es un ejemplo también de un producto que tenga Seifner. Otro Seifner puede ser Equip o Husar Plus tiene Seifner. Son productos que permiten que puedan ser aplicados dentro del cultivo. ¿Qué es lo que hace el Seifner? Permite, por ejemplo, isoxaflutole se podría aplicar hasta speaking, pero en cambio, cuando uno le agrega la ciprosulfamida, que es el Seifner, se permite que pueda ser aplicado hasta B2 del maíz sin tener ningún problema. Y este es un ejemplo bien claro. Esto es Puma o Phenoxaprop, si ustedes lo conocen. Esto es una maleza gramínea junto con un cultivo de trigo. Esto es un cultivo de trigo que controló toda la maleza porque tenía Phenoxaprop más Mefenpir, que es el Seifner. Y si nosotros no le pusiésemos Seifner a este ingrediente activo, obviamente el control es excelente de la maleza, pero también del cultivo, ¿no? ¿Cómo contribuimos hoy? Hoy tenemos 6 productos, 5 modos de acción. Y si hablamos de Cencores Duo, que es el lanzamiento que tenemos esta campaña, agregamos 7 productos, 6 modos de acción. Y si agregamos Allion, que es un producto que se usa para frutales, tenemos otro producto y otro modo de acción. ¿Y por qué es interesante? Porque podemos utilizarlos en diferentes momentos y rotarlos, ¿no? Una breve reseña de cada uno. Adengo, preemergente de maíz, preemergente y postemergente temprano, hasta B2. Select, creo que no hace falta, todos conocen Select, ¿sí? Cletoin, es bastante conocido para el control de gramíneas, con un uso realmente bastante alto para todo lo que son estas especies resistentes
a glifosato. Liberty se aplica mucho en alternativas de doble golpe, para desecar, es interesante, y también se puede aplicar en maíces HX. Percutor, el lanzamiento de la campaña pasada, una de las únicas ALS que puede ser aplicado para soja y para maíz, teniendo en cuenta un tiempo de carencia predeterminado, es algo bastante interesante. Sencorex, ¿quién conoce Sencorex? Sí, sí. Bueno, en garbanzo, ¿sí? O en arveja, o en papa, y en soja. En soja es donde quizás hoy por hoy más se va a volver a utilizar, creo que por el hecho de estas malezas resistentes a ALS, ¿no? Y Equip es el post emergente que tenemos para maíz, también bastante conocido. Pero ¿por qué son importantes las malezas? Perdón. Porque compiten por nuestro rendimiento. Compiten por recursos que son escasos, por luz, por agua, por nutrientes, por espacio. Otro problema, generan problemas en la cosecha. No solo problemas porque se atasque o se empaste o lo que sea, sino también porque mucha gente no quiere entrar a cosechar. Eso es un problema que está pasando en lotes con Amaranthus palmeri en Vicuña Maquena o en Villa Valeria. Recargan el banco de semillas del suelo. Por lo tanto, vamos a tener que competir con ellas el año que viene, y el otro, y el otro, y el otro, y así. Contaminan la cosecha, obviamente con malezas, que son las semillas, y proporcionan refugios para vectores de plagas y enfermedades. ¿Qué plaga se encuentra por debajo de las crucíferas durante todo el invierno, por ejemplo? Que me afecta a maíz en estadios tempranos. Chinche. Bueno. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta eso. Ya hablamos de control y de supresión para hablar un poco de los herbicidas en sí. Cuando llamamos control, cuando tiene más del 80% de eficacia. En realidad, más del 85% de eficacia se denomina control. En malezas anuales significa que elimina toda la planta, tanto la raíz como el brote. En cambio, en una maleza perenne tendría que hacer impacto en las partes subterráneas o que están por debajo del suelo, ¿no? Y una supresión es que reduce la competencia y produce una inhibición del crecimiento y demás. Muchas veces no genera semillas viables, con lo cual es una buena alternativa. Antes que no tener nada o no aplicarle nada, preferible aplicar algo que suprima. Y los herbicidas empiezan a ser un poco más complejos, o sea, tenemos que tener en cuenta que necesita de ciertos pasos, ¿no? Quizá con glifosato estábamos acostumbrados, subíamos un poquito la dosis y alguna mala aplicación, estaba todo bien. Ahora, cuando empezamos a hablar de productos que son más específicos y necesitan una mejor calidad de aplicación, tenemos que tener en cuenta que el herbicida debe ser aplicado sobre el follaje, uno que sea de aplicación foliar, debe ser retenido por la hoja, debe entrar en las hojas, debe traslocarse y llegar al punto de acción y actuar. O sea que tiene que cumplir varios pasos. Y lo mismo pasa a nivel de los que se aplican en el suelo. Deben ser aplicados en el suelo, lograr un buen mojado, debe llover, incorporarse, activarse, ser absorbido por la planta y luego, obviamente, actuar sobre la maleza. ¿Qué empezamos a ver? Empezamos a ver en los lotes esto. El primer año, un campo totalmente limpio. Al segundo año, alguna planta aislada. El tercer año ya vemos manchones y al cuarto, cuando nos dimos cuenta, el lote estaba así. Y quizá con alguna maleza que tenga lento crecimiento, puede ser que esto pase en 6 años, 7 años, pero en una maleza, por ejemplo, como Amaranthus, esto es al primer año, esto podría ser tranquilamente al segundo año y esto podría ser al tercer año, ¿no? ¿Y de dónde arranca esto? De esa semilla. Esa es la punta de una lapicera y eso es una semilla de Amaranthus. Tiene una forma de gota, como ustedes saben, una maleza que proviene del desierto y demás, y asistieron a la charla de Amaranthus, no sé, de Morichetti, y la verdad que tiene fotos para hacer dulces y la verdad que es bastante interesante, ¿no? La cantidad de semillas que produce, se habla de hasta 600.000 semillas, pero en competencia quizá produzca unas 20.000 o unas 100.000, que también es interesante porque también genera banco de semillas, ¿no? ¿Qué pasa? Se empieza a complicar, tenemos especies que son resistentes y especies que son totalmente susceptibles en el mismo lote. Igual así todo, esta maleza ya estaba pasada de tamaño para hacer un buen control. Cuando hablamos de esta maleza tenemos que hablar de 2, 6 centímetros hasta 8 centímetros. Más que eso no para hacer un control post-emergente. El que fue a Vicuña Maquena, Villa Valeria, Justo Darac y demás, todos los lotes se ven así. Ahora, el que pasó cerca de acá, esto estamos a 54 kilómetros exactamente, esto es Totoras, esto es Amaranthus palmeri, un lote que el primer año en teoría había un manchón y este año realmente se llevó todo el lote, ¿no?
Esto estamos acá cerquita nomás. Esto tenía glifo y diclosulam. Como se escapó, dijeron, vamos a probar con glifo y pivo, o glifo y macetapib. También, obviamente, era resistente a las dos cosas. Y también con un control fuera de tamaño. Tiene algunas características, como que la hembra, o sea, tiene macho y hembra en pies separados. La hembra realmente tiene estas espinas o brácteas espinosas que realmente no se puede cerrar la mano y cuesta mucho apretar, ¿no? Para que vean el largo de la panoja, se nota bastante bien el largo de la panoja. Y también vemos que se puede diseminar fácilmente. Esta es la salida de ese campo. Fíjense, esto es todo Amaranthus, esto es todo Amaranthus y esto es todo Amaranthus. Bueno, para eso Bayer este año tiene un lanzamiento que se llama Sencorex Duo. Es un producto que estamos trabajando junto con la firma FMC. Voy a mostrar algunas características y está bueno por ahí, después cuando tengan preguntas, por favor, me las hacen. Es un producto que viene en mezcla de sulfentrazona y metribuzin, sulfentrazona al 18% y metribuzin al 27%, a diferencia del Sencore que es al 48%, o sea, hay que tener en cuenta eso. Las dosis de uso van a ir desde 850 gramos hasta 1400 gramos o 1,4 kg. Va a ser aplicado siempre previo a la siembra o post siembra también puede ser aplicado, pero siempre preemergente y que no las hojas estén cracking. Es una formulación que viene de WG y es un producto que es banda verde, algo no menor. Este va a ser el marbete. Va a tener una tabla de doble entrada, va a ser entrada por materia orgánica y por tipo de suelo, y dependiendo de esa materia orgánica y tipo de suelo, va a ser la dosis que debemos aplicar. ¿Por qué es que cambia esto? Porque obviamente con menor materia orgánica y en suelos más sueltos el herbicida está mucho más disponible, tanto para la maleza como para el cultivo. Por lo tanto, no es necesario aumentar tanto la dosis porque el control va a ser bueno, y obviamente si la aumentamos muchísimo podríamos llegar a tener algún síntoma de fitotoxicidad. Importante saber que este producto debe ser aplicado al suelo, o sea, 100% al suelo y no tener maleza emergida. Más allá que la parte de metribuzin tenga algún efecto de contacto, esto es en maleza muy chiquitita. Y si hablamos de una maleza que además es resistente al glifosato, deberíamos acompañar quizás no solamente con algún tensioactivo, sino con algún quemante, como puede ser la mezcla de paraquat con diurón o la Liberty también puede funcionar. ¿Cuáles son las malezas que tiene registro? Yuyo colorado, por ahí son las dos más importantes, pero además está Gonfrena pulchela, que es la de flor rosa, no sé si la conocen, no está tampoco tan lejos, hasta Villa María se puede ver. Y si hablamos de Gonfrena peremni, que es otra que es perenne, hasta acá también, hasta acá muy cerquita también. Cuando uno piensa en Amaranthus, piensa en una planta que te pasa 10 centímetros la cabeza, ¿no? Pero bueno, esta planta tenía 25 centímetros, es todo Amaranthus. Esta es la parcela de Sencorex Duo, 60 días después aplicado. Pero fíjense, a esta altura ya había alargado la panoja. Y está toda como despeluchada. ¿Qué puede haber sido eso? Insectos. Los osteges, Guachira bifidales o la oruga del yuyo colorado es esto. Así que más aún complica el control de la maleza en sí, ¿no? No tiene hoja para ser aplicada casi. Y este gráfico, ¿por qué lo muestro? Van a ver tres valores, son tres ensayos diferentes, y fíjense cómo caen los valores en este ensayo en particular, ¿no? Esto es las tres dosis de Sencorex Duo, 850, 1,100 y 1,400, siempre acompañado con Liberty y un tensioactivo. Pero esto es importante mencionar, porque esto significa que el control fue fuera de tamaño. Acá la maleza tenía entre 10 a 20 centímetros. 10 a 20 centímetros. Era muy chiquitita y así todos los controles son deficientes. Por lo tanto, en esta maleza es muy importante trabajar con tamaños muy chiquititos. Fíjense en este, que es el que después voy a mostrar las fotos, y ahora les muestro las características de ese ensayo. Fue aplicado con las plantas, las pocas plantas que estaban emergidas, entre 2 y 5 centímetros, y por lo general el resto del producto fue al suelo, que es lo importante, ¿no? Ahí que logramos que el testigo, esto es el testigo absoluto, y esta es una parcela de 0,800 de Sencorex, que se aplican solamente las dos centrales en este ensayo en particular, o a 1,100 o a 1,400, obviamente el control mejora con el nivel de dosis. Pero logramos muy buenos niveles de control, esta foto 55 días después de aplicado. Estos son unos testigos químicos. Y además 125 días, en este caso en particular, también seguíamos viendo resultados. Esto se puede lograr muy pocas veces, digamos. Muy pocas veces. Un año muy seco, que la maleza emerge muy tarde y que emerge muy rápido, entonces te agarra toda la camada del herbicida, pero si no, es muy difícil de lograr
100 días con esta maleza. Si logramos 60 días, es muy bueno, ¿no? Y siempre tenemos que tener pensado que algún escape vamos a tener. No existe el 100% de control y tenemos que pensar en alguna estrategia post-emergente. ¿Qué post-emergente conocen? Para soja y que controle el yuyo colorado. De contacto. Todos los que sean de contacto actúan en malezas muy chiquititas, ¿no? Entonces tenemos que, si hablamos de un fomezafeno, si hablamos de un lactofen, un benazolín, tienen que ser productos que deben ser aplicados con maleza muy, muy chiquitita. Bueno, este es otro ensayo de Cencores Duda 1,4 kg y este es un testigo químico. Esta era la misma foto que mostré de plantas resistentes y no resistentes en el mismo lote, es este lote acá. Percutor. Percutor es el lanzamiento que tuvimos la campaña pasada. Es un producto que son 2 ALS. Hoy cuando hablamos de sulfentrazón y metribuzin, yo no dije, pero metribuzin es una triazina y sulfentrazón es un PPO. Este sería un modo de acción totalmente diferente. Tincarbazón metil se encuentra en el adengo, iodosulfurometil se encuentra en el EQIP, en el Husar. Es un producto que ya que está bastante conocido por todos, ¿no? Puede ser utilizado para maíz o soja. Y las dosis de uso son 2, 30 gramos o 45 gramos. Es inhibidor de la ALS, como dije anteriormente, y se absorbe por raíz y por hoja. ¿Y por qué es importante resaltar que se absorbe por hojas? Porque si nosotros lo aplicamos con mucha cobertura verde, vamos a generar un mejor quemado sobre esa maleza, pero obviamente vamos a perder mucha persistencia. Que lo importante de este producto es que llegue al suelo y que tenga la persistencia. Cuando dice actividad parcial como quemante, ¿qué significa esto? Es que si aplicamos glifosato y percutor, la parcela de glifosato y percutor va a quemar más malezas y quizás más rápido. Pero vamos a perder persistencia en suelo, ¿no? Entonces un producto que podría llegar a lograr hasta 60, 70 o 90 días de persistencia va a durar mucho menos. ¿Cuáles son las malezas que controla? Esta no lo miren así por porcentajes, porque esto no sería porcentaje de control, sino son cantidad de hectáreas afectadas a nivel país. O sea, son unas 15 millones de hectáreas con rama negra y unas 15 millones casi de hectáreas con cuaresma. Esto afectada significa que está presente en el lote, no significa que sea difícil de controlar o fácil, pero si no es cómo está distribuida, ¿no? Pero para que vean, todas las que están en rojo son las que controla Percutor. Rama negra, cuaresma, quinoa, ortiga mansa, yuyo colorado, siempre y cuando no sea resistente a ALS. Por ejemplo, en todos los ensayos en Salta o en Tucumán, la maleza no era resistente a ALS y Percutor anduvo espectacular. Y las que significa control parcial, significa que a nivel de campo no se puede llegar a observar. Sí o sí tendrías que haber dejado un testigo químico, un testigo absoluto al lado. Eso significa que tiene 70% de control o 75% de control. Y obviamente las que no controla algunas malezas perennes, como puede ser gramón o sorgo de Alepo, o en el caso de comelina tampoco. Comelina lo van a ver que amarillea, que parece que muere, pero a los 15-20 días va a rebrotar. Obviamente maíz guacho no lo controla porque puede ser utilizado tanto para soja como para maíz. Cuando hablamos del uso de Percutor, tenemos que mencionar que si lo vamos a aplicar 30 o 45 días antes de la siembra y como es ALS, en el barbecho largo no tiremos otra ALS, no tiremos un bensulfurón o un clorimurón. Hagamos otra estrategia. En algunas zonas, quizás con glifo y hormonales, alcanza porque no tienen tantas germinaciones de malezas invernales o por una cuestión de sequía o demás, pero en algunas otras zonas es necesario agregar algún residual, ahí probar con otro residual que no sea ALS, ¿no? Esto que nos va a permitir que si nosotros aplicamos Percutor acá, si todo va bien, 45 días debería alcanzarlo fácilmente y podemos llegar a lograr 50-60 días de persistencia de control. Recuerden que para gramíneas las persistencias son menores y para dicotiledóneas las persistencias son mayores. También puede ser aplicado en el barbecho largo y acá podríamos aplicar un residual no ALS para el cultivo de soja. ¿Cuál podría ser un residual no ALS para el cultivo de soja? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál están usando ustedes actualmente? ¿Clorimurón? ¿Quién usa clorimurón? Metribuzin, sulfentrazones. Sulfentrazones podría ser utilizado, metribuzin podría ser utilizado, flumioxacin podría ser utilizado, prometrina podría ser utilizada. Digamos, lo ideal es que si nosotros son todos productos que quizás hoy no lo estamos utilizando. Así que si vamos a hacer una LS lejos, acá usamos otro modo de acción totalmente diferente, ¿no? Obviamente la persistencia en un barbecho largo es mucho más largo. Esto está ayudado porque la presión de malezas, además de ser comunidades diferentes, es mucho menor.
¿Dónde no usamos percutor? En malezas grandes. En malezas grandes lo que mejor funciona es un doble golpe. Doble golpe es lo que más funciona. Glifosato 2,4-D, glifosato y dicamba, altas dosis, y en el segundo golpe un Liberty o cualquier tipo de secante están funcionando bastante bien. Para alguna maleza funciona mejor uno, para otra maleza funciona mejor otro. Bueno, lo mismo va para maíz, así que lo voy a pasar, es exactamente lo mismo. Sí puede ser aplicado a Adengo, porque Adengo tiene ixosaflutol en la mezcla, que es un HPPD. Entonces, conclusiones. ¿Dónde no aplicamos percutor? Esto es una consulta real, digamos. Esta es una foto mía que saqué con el celular. Acá era para consulta de ver si aplicamos percutor. No, ahí no se aplica ningún residual, digamos. Acá tampoco se aplica percutor, no se aplica en este tipo de tamaño de malezas, ni cualquier residual. Acá lo ideal sería barrer con todo esto y un doble golpe funciona mejor y después ir a alguna alternativa de un residual cuando todo esté seco. ¿Y dónde lo aplicamos? Obviamente esto sería lo ideal, siempre llegamos un poquito más pasado. Ahí no mezquinemos dosis y usemos una muy buena dosis de glifo, una muy buena dosis de hormonales y con una dosis de cualquier residual vamos a funcionar muy bien, obviamente algunos con mayor persistencia que otros, ¿no? Este es el momento oportuno de acción. ¿Qué es lo que podemos lograr? Estos niveles de control unos 60 días después de aplicado. O estos niveles de control en un barbecho de maíz también unos 60 días después de aplicado, ¿no? Este es otro ensayo. Equinocloa. Y ya con esto termino. Equinocloa colona, no sé si están teniendo problemas, o Equinocloa cruzgali, y todo lo que es de acá hacia el norte, les diría que hay muchísimos problemas, más de resistencia. Obviamente, si vamos a aplicar glifosato y Select para el control de esa maleza, ¿cuánto tenemos que esperar para sembrar maíz? 20 días. Porque mucha gente piensa que puede aplicar Select o cualquier otro graminicida y puede sembrar al día siguiente. Puede generar algún tipo de fitotoxicidad, así que lo importante es retirarse de la siembra. Así que es importante aplicar glifo y Select o cualquier otro graminicida siempre por lo menos 15 días antes de la siembra de maíz. Ni les cuento de trigo unos 30 días sería lo ideal, y de sorgo si pueden 40 mejor. Después podría ser aplicado un residual, obviamente para todas las camadas o nacimientos nuevos que viene. Adengo funciona muy bien para Equinocloa, y después Equip o Liberty en el caso que haya algún escape. Así que esa puede ser una buena alternativa. Esto es lo que podemos llegar a lograr haciendo un buen manejo sobre Equinocloa. Entonces, pensemos en un horizonte de manejo a 3 años, a largo plazo, sepamos cuáles son cómo vamos a actuar, qué cultivo de cobertura vamos a hacer, o cuál va a ser nuestra rotación, rotemos modo de acción, sigamos los 3 pilares. Por ahí yo por una cuestión de tiempo no mostré más cosas, hay mucho de afuera, la verdad que no hay tanto de acá, pero hay mucho de afuera, mucho en inglés, bastante interesante, que se está trabajando sobre muchas gramíneas, así que es interesante para tener en cuenta, ¿no? También los invito a conocer esta página, que acá parece muy difícil, pero si después quieren yo se las puedo pasar, donde acá tienen varias acciones, tienen un identificador de malezas, donde ustedes si tienen alguna consulta, alguna foto, también pueden enviar la foto y en lo posible, si es lo más legible posible, se identifica. Después van a tener todo lo que eran los pilares, algo que yo mencioné hoy, las recomendaciones Bayer por cada cultivo, y algunos tipos de servicios. Hay un curso de malezas muy interesante que está gestionado por un profesor de la facultad de Brasil, de una facultad de Brasil, que está bastante interesante para que lo vean. Y bueno, no sé si tienen alguna consulta, si no... Bueno, muchas gracias, David. Entonces sí, abrimos el espacio para consultas. ¿Alguna pregunta? David, las pautas de manejo que diste para Amaranthus palmeri, ¿valen para los otros Amaranthus? Como Sencorex o doble golpe. ¿Doble golpe anda en...? Doble golpe yo no lo probé. Lo que sí sé que sí, una vez que se escapa de unos 15 centímetros, 20 centímetros, es imposible de detener. Lo que anda muy bien son los desecantes más hormonales, más allá de que se creía que era totalmente incompatible, se ve una cierta sinergia, así que algunos desecantes con hormonales funcionan muy bien, pero estamos hablando de malezas de
de menos de 10 centímetros de tamaño. Lo que se cree que Amaranthus quitensis o híbrido podemos llegar a controles un poquito superiores, a 15 centímetros, 18 centímetros, podemos seguir teniendo buenos niveles de control. Siempre obviamente hablando de maleza que sea resistente a glifo, ¿no? En un maíz me permite hacer hormonal Sí, con Liberty. sí, en un maíz sí. Liberty Link. Sí, también. Pero bueno, obviamente en maíz tenemos más alternativas, quizá con atracina o poder hacer hormonales dentro del cultivo, pero lo ideal es sembrar limpio. No sé si saben, pero tiene hasta ahora da que en esta zona, o en la zona más al sur, tiene 2 camadas de germinación, una se da entre octubre y noviembre y la otra se da más metido en diciembre. Y obviamente quizás está bueno trabajar sobre la primera camada sin cultivo, entonces vos tenés más alternativas de control, y después cerca del cultivo tirar un residual bien potente para estirar la persistencia dentro del mismo. Esa podría ser una buena alternativa de control. En el caso de esta zona lo que más hay es Amaranthus híbrido. Amaranthus palmeri, salvo ese lote y algunas consultas cerca de Las Rosas, cerca de la California, no sé si alguien conoce, salvo eso, no hay muchas más consultas de palmeri. ¿Sí? No está verificada. No. Sí. Cerca de la California. Sí. Sí. ¿Puede hacer un comentario más de Gonfrena perenne? Sí, bueno, Gonfrena perenne no sé si todos la conocen, pero es una maleza obviamente perenne, tiene un silopodio parecido a una alfalfa, digamos, donde tiene un montón de yemas y rebrota. En esta zona donde hay helada, sí, obviamente en el invierno la borra la helada, pero obviamente rebrota después del silopodio. Si hablamos del control, tenemos que tener en cuenta que para lo que es de semilla, por lo general, algunas ALS en particular funcionan mejor que otras. Todavía no tenemos registro para Gonfrena perennis, pero quizás sulfometurón más clorimurón o iodosulfurón más tincarbazometil, como puede ser percutor, funcionan mejor que otras ALS para el control de semilla. Y en el caso de rebrote de silopodio, lo que mejor funciona son las triacinas. El rebrote de silopodio necesita glifo, hormonales y triacinas, y aceite. El rebrote, no sé si alguno la conoce, o si no la conoce, tiene un tallo de este diámetro, más o menos. Rebrota a partir de mitad de agosto o de septiembre, por lo menos lo que yo he visto acá cerca de Carrizales, Clark, por ahí. Acá en esa fecha está rebrotando. Lo importante es que no tiene que tener lluvia, entonces cuando tiene temperaturas empieza a rebrotar, toma el agua bastante de abajo. Las triacinas funcionan bastante bien. Atracina y metribuzin funcionan mejor que otros. Sí, atracina y metribuzin funcionan mejor que otras. Sí. ¿Alguna otra consulta? Sí, vos mencionaste el oleum sí. Y mencionaste, el doble golpe y algo con Cele. ¿Hay algo nuevo, otro principio activo? No, en el caso del oleum lo que estamos viendo es algunos controles con ALS. Acá en esta zona lo que se ve es que es resistente a glifosato solamente, no es resistente ni a CCASA, vieron que hay algunos FOP que están fallando, y no es resistente a ALS. O sea, hoy por hoy con un Husar Plus, por ejemplo, lo controlás que son 2 ALS, 3 ALS en realidad. Sí, yo lo que noto en el oleum, el perenne, una vez que se te instala en el lote, convivís con él. Eso es importante. Años, sí, eso es importante saber. Cuando hablamos del oleum y de controles con graminicida, lo ideal es hasta un macollo. Lo mismo con post-emergente en trigo o en cebada. Es hasta un macollo de la maleza. Cuando por lo general emerge a partir de marzo. Ahí todavía podemos usar también Liberty o podemos usar Paraquat y ahí lo podemos ir controlando. Y hay algunos residuales, creo que flumioxacin tiene registro, así que también podría ser empezado a utilizar por ahí preemergente o 15 días antes de la siembra algún producto de ese estilo y post-emergente usar una LS, como puede ser JUSA. Sí, pero una vez que se instala ya estamos en un... Bueno, sí, no sé si escucharon todos, pero la pregunta es ¿cómo se puede controlar o cuál es la estrategia de Bayer para controlar rama negra en soja y Amaranthus palmeri en soja?
En el caso de Amaranthus palmeri, quizás lo ideal sería bajar esa maleza en soja puntualmente con algún desecante, como puede ser Liberty más 2,4-D, o con sí, u otros, pero con 2,4-D a mí es el que más me gusta. Previo a la siembra de soja, unos 15 días antes íbamos a usar un éster y unos 21 días antes íbamos a usar una mina. Y ahí podemos agregar algún residual que dure un periodo corto de tiempo. Algunos están probando con trifluralina, podría ser algún PPO o podría ser alguna triacina, no hay drama. Después, previo a la siembra de soja, deberíamos ir con un residual fuerte. Ahí podría ser una mezcla o de Sencorex Duo, que es sulfentrazones más Sencorex, o una mezcla de Sencorex más S-metolaclor, que también funciona bastante bien. La dosis de Sencorex depende del tipo de suelo. Por lo general en suelos sueltos no me pasaría de 0,7 la dosis de Sencorex. En suelos más pesados hasta 1 litro. Y la dosis de S-metolaclor hasta 1 litro 300. Eso también se puede consultar con el fabricante de obviamente S-metolaclor. Nosotros no lo tenemos. Y en el caso de rama negra, creo que lo ideal sería trabajar con glifos hormonales en el barbecho largo y alguna triacina o por ejemplo, Brodal puede hacer algún control, obviamente es muy poco persistente, es mucho más persistente una LS, y en el barbecho corto puede ser un metribuzin, que funciona bastante bien, o puede ser al revés, usar una atracina en el largo y en el barbecho corto usar un percutor. Yo quería preguntar por el estramonio. Estramonio. No sé qué sería. ¿Sulfato de amonio? No. ¿Estramonio? Datura. Datura ferox. Bueno, nosotros no tenemos muchos controles. Las triacinas funcionan bien para Datura ferox, que es chamico. Obviamente por eso era que metribuzin, no sé si sabían, antes salió una mezcla que se llamaba Sencor Max y que venía metribuzin más un chorrito, si quieren llamarle, de atracina, y lo que hacía era controlar Datura ferox, que obviamente es una semilla mucho más grande y de muy difícil control. Nosotros acá, como es todo siembra directa, o la mayoría de siembra directa, quizás ha desaparecido, o realmente te diría que prácticamente en muy pocos lotes. Una buena estrategia sería siembra directa, digamos, para controlar. Sí, en cuanto a variedades de soja y fitotoxicidad con nuevos modos de acción, ¿me estabas comentando? ¿Con alguno en particular? ¿Con triacina? ¿Con Sencor? Bueno, si uno respeta esas dosis que yo les dije recién, es muy difícil que uno tenga fitotoxicidad. Pero te diría que en las más conocidas, en las variedades más difundidas de Argentina, digamos. De FN hemos hecho bastante ensayo la campaña pasada y tenemos algunas de Nidera también que hemos visto que se comporta bastante bien. Este año lo vamos a estar haciendo con Don Mario. En teoría yo hablé con Jerónimo, así que creo que lo vamos a hacer con Don Mario también, para ver si hay algún problema de fitotoxicidad de Sencorex. Pero no, si uno respeta las dosis y es un poco cauto, no va a tener fitotoxicidad grave, ¿no? No, las dosis. 0,7 en un suelo suelto o 0,6 en un suelo suelto y un litro en un suelo pesado no debería tener ningún problema de fitotoxicidad. Bueno, la última pregunta, Samu. Estrategia de maíz. ¿Sí? Sí. En el caso, sí, él pregunta en el caso de maíz, Amaranthus palmeri y cómo lo controlaríamos y Adengo cómo funciona. Bueno, no tenemos registro para Amaranthus palmeri, estamos haciendo los ensayos. Hasta ahora, el año pasado nos dio todo bien, pero debemos hacer más registro. Lo que podría ser una buena alternativa es, a mi gusto, me gusta bastante, o sembrar un maíz tardío, entonces barremos las primeras camadas con otros productos y después hacemos un preemergente como Adengo, y si tenemos algún escape podemos controlar con Liberty y atracina dentro del cultivo, obviamente si hacemos un maíz HX o LL.
Y si hacemos una siembra temprana, quizás lo que vamos a, en la primera camada que hagamos una tracina, un metolaclor, un adengo, para cuando lleguemos a los nacimientos de Amaranthus, quizás ya la cantidad de ingrediente activo que tengamos es muy poco para controlarlo. Así que ahí la cosa podría ser un poco más complicada. Lo bueno que tiene es que puedes aplicar, en caso de escape, puedes aplicar algún hormonal que te permite zafar un poco de eso. Sí. Ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias, David.